Buenas noches. En este video vamos a calcular el flujo plástico CRIC para concretos endurecidos, ¿no? El flujo plástico es la deformación en el tiempo que experimenta el concreto cuando se somete a cargas de compresión constante durante un periodo prolongado, ¿no? Para el cálculo hemos utilizado como referencia el ACI 209.2R 2008, ¿no? Aquí tenemos que la deformación total es igual a la deformación elástica más la deformación plástica, ¿no? Donde la deformación plástica va a ser igual a un coeficiente de flujo plástico por la deformación elástica, ¿no? Entonces nos va a quedar que la deformación va a ser igual a uno más el coeficiente por la deformación elástica, ¿no? Ahora, para calcular el coeficiente plástico, ¿no? Utilizamos esta ecuación donde el coeficiente de flujo plástico último es igual a 2,35 por un factor de corrección, ¿no? Aquí tenemos los factores de corrección, ¿no? Por edad de la carga, ¿no? Cuando el curado es húmedo, cuando el curado es en vapor, ¿no? Esto se utiliza más en prefabricados, ¿no? Tenemos también la corrección por humedad relativa, por la relación de volumen-superficie, por el SLAM, por el porcentaje de agregado fino y por el contenido de aire en el concreto, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de flujo plástico, ¿no? Donde podemos ver que tenemos una deformación instantánea, que es la elástica, y después vamos a tener una deformación plástica, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Aquí tenemos tres gráficas, ¿no? Uno cuando la carga al elemento está a 7 días, cuando la carga se somete al elemento a 14 y a 28 días, ¿no? Aquí también podemos ver, aprovechar, ver la norma E060 para vigas, ¿no? En la deflexión diferida, ¿no? Resultado del flujo plástico, ¿no? ¿Por qué se utiliza, ¿no? El acero a compresión y no en tracción, ¿no? En este ejemplo vamos a hacer el cálculo de flujo plástico para una columna, ¿no? Vamos a tener una columna de 3,5 metros. La columna va a ser de 80 por 80 y el área que vamos a tener será base por altura, ¿no? En este caso, no vamos a considerar el acero, ¿no? Para un poco entender qué significa, ¿no? El flujo plástico, ¿no? Entonces, vamos a colocar un F'C de 280 kilogramos. El modo de elasticidad va a ser 15.000 por la raíz cuadrada de F'C. Entonces, vamos a utilizar una carga, digamos, de 400 toneladas. Y para calcular la deformación elástica ya sabemos esta fórmula, ¿no? Que va a ser la carga por la longitud entre el modo de elasticidad y entre el área, ¿no? Y esto lo vamos a multiplicar por 10 tener las unidades en centímetros, ¿no? Vamos a tener una deformación elástica de 0,09 centímetros, ¿no? Entonces, si consideramos que estamos en Lima, la humedad relativa más o menos podemos poner de 80%, ¿no? El periodo, el tiempo, vamos a evaluar, ¿no? En 10 años. Y el tiempo inicial, donde se aplica la carga, va a ser de 7 días, ¿no? El SLAM, y vamos a ver aquí un diseño de mezcla, ¿no? Aquí tenemos un diseño de mezcla para tres tipos de concreto, ¿no? Normalmente se utiliza un SLAM de 6 pulgadas, ¿no? Y el porcentaje de agregado fino, ¿no? Tenemos de 53, 54, 54%, ¿no? Entonces, más o menos, eh, el agregado fino que se utiliza aquí en Perú está alrededor del 50%, ¿no? Vamos a utilizar en este caso 54% y un slant de 6 pulgadas, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 6 pulgadas, ¿no? Será unos 15 centímetros. El volumen, ¿no? Del elemento será base por altura, por base por ancho y por la altura, ¿no? Y para la superficie va a ser, eh, vamos a tener que multiplicar la base por la altura más el ancho por la altura, ¿no? Y esto lo vamos a multiplicar por 2. Entonces la relación de volumen entre superficie va a ser de 0,2 metros, ¿no? Ya habíamos dicho que el porcentaje de finos, vamos a trabajar con 54%, y el alfa es el contenido de aire, ¿no? Eso sabemos que varía, ¿no? Por el tamaño de la piedra, ¿no? Y si es, digamos, estamos en condiciones normales, severas, ¿no? En este caso voy a considerar un 5%, ¿no? Entonces,
Aquí ya con las formulitas podríamos calcular los coeficientes de corrección, ¿no? Y finalmente vamos a tener una deformación plástica de 0,2 y la deformación total va a ser 0,2 centímetros, ¿no? Esto lo podrían hacer. Aquí he graficado, digamos, para ver el comportamiento, ¿no? Cuando se carga, ¿no? Se coloca la carga a 7 días. Cuando se carga la columna a 14 días, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando se carga a 28 días, ¿no? Entonces aquí en el resumen vamos a poder ver un poco el comportamiento, ¿no? Entonces aquí vemos que hemos graficado, ¿no? El flujo plástico hasta 50 años, ¿no? Entonces vemos que hasta 50 años tenemos una deformación, una asíntota, ¿no? Máxima, ¿no? Entonces podríamos ver que esto es constante más o menos hasta 20 años. Entonces, si ahora pasamos a ver hasta los 20 años, podríamos ver, ¿no? Que también es prácticamente constante, ¿no? Hasta los 10 años. Aquí tenemos la gráfica ya hasta los 10 años, ¿no? Para poder analizarla. Entonces, hasta podríamos decir que hasta los 5 años podríamos considerar como mínimo, ¿no? Yo normalmente para diseñar considero hasta 10 años, ¿no? La deformación total, ¿no? Entonces, si vemos más a detalle, podemos ver, ¿no? Que a medida que yo eh, coloco la carga a un menor tiempo, la deformación plástica va a ser mayor, ¿no? Si vemos aquí en rojo 7 días, 14 días, 28 días, pero eso ya va a depender del proceso constructivo, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver nosotros, ¿no? Que la deformación elástica, ¿no? Tenemos más o menos 0,09 centímetros y se podría llegar, ¿no? Prácticamente al primer año, casi al doble, ¿no? De la deformación elástica, ¿no? En un solo año, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve calcular esta deformación plástica, ¿no? Para, digamos, si aquí tenemos, digamos, nuestro pórtico, ¿no? Tenemos una columna, digamos, central, ¿no? Con una carga mayor a la columna eh, del extremo. Entonces, ¿qué pasaría, no? Que las deformaciones serían diferentes, ¿no? En estas columnas. Entonces, si hay deformaciones diferentes, va a haber un diferencial donde hará que las vigas roten y eso produciría daño, ¿no? Entonces, para eso se calcula para poder controlar esto, ¿no? Entonces, esto sería todo en este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.